Pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión les voy a leer un resumen que he preparado de 3 páginas y media sobre la obra de Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Esto es una auténtica chaladura, intentar resumir Ser y Tiempo en 3 páginas y media. Pero bueno, es posible que a las personas iniciadas en filosofía les pueda interesar un resumen con bastante vocabulario técnico y que más o menos pues tengan un mapa general de la obra de Ser y Tiempo. Entonces pues vamos a leerlo y si creo conveniente comentar alguna cosa lo haré. Y nada, vamos allá. Vamos a empezar por aquí. Partiendo de la posibilidad de la pregunta por el ser, Heidegger desconfiará de la tradición filosófica, religiosa y cultural occidental al desestimar las respuestas dadas a dicha pregunta. He aquí una de las razones por las que el autor no utiliza muchas de las categorías filosóficas canónicas por excelencia, como hombre, esencia, sustancia, yo, etc., a la par que acuña una multiplicidad de conceptos novedosos que, a su juicio, recogen lo que a él le parece fundamental del modo de ser del Dasein, o del ente que somos en cada caso nosotros mismos. Aquello que los paradigmas filosóficos tradicionales tildaban de ser humano. El Dasein se caracteriza fundamentalmente por existir, esto es, estar abierto a sí mismo y comprender el mundo en esa apertura, y consecuentemente por ser histórico, es decir, determinarse siempre en situación. De hecho, Dasein traduce, en términos ontológicos, la categoría antropológica de hombre o ser humano, transformando así la antropología filosófica en ontología. Cabe decir que la antropología filosófica es una disciplina que se inaugura en Alemania en torno a 1920 con Plessner y Max Scheler, ¿no? De hecho, recomiendo la lectura de El puesto del hombre en el cosmos, de Max Scheler. Pero Martin Heidegger, en 1927, con la publicación de Ser y Tiempo, viene a decir que la antropología filosófica es un proyecto mal planteado, vamos a decirlo así, porque para abordar al hombre en tanto que ser es necesario hacer una ontología, no una antropología filosófica. Bueno, ¿y qué más comentar? Con respecto a la aperturidad, ¿no? Porque es uno de los conceptos que más... Estar abierto hacia sí mismo, ¿no? Que más difícil es de entender a priori, creo. El hecho de estar abierto a sí mismo, ¿qué significa? Que el ser humano tiene una precomprensión del ser. ¿Qué significa esto? Pues de algún modo sabe quién es, dónde está, cómo se encuentra, etcétera, ¿no? Y precisamente esa capacidad de comprenderse a sí mismo en cada situación está ligada íntimamente con la comprensión de su entorno, es decir, del mundo que le rodea, ¿no? Es decir, que existe algún tipo de relación íntima entre la relación que tenemos con el mundo y la relación que tenemos con nuestro propio ser, ¿no? Con lo que somos nosotros mismos. La clave de la definición de Dasein es esta, del ente que somos en cada caso nosotros mismos. Esta fórmula la va a utilizar Heidegger una y otra vez en Ser y Tiempo y es una de las más potentes de la obra, desde mi punto de vista. Bien, seguimos. El Dasein es un estar siendo, en cada caso, en situaciones donde se está jugando siempre ese mismo estar siendo. En el modo en que existimos se dirime, aunque nunca de manera clausurada o acabada, lo que se es. Por lo tanto, el Dasein no es un mero ente, como una fuente o un columpio, sino que al estar abierto así puede problematizar su propio ser, preguntándose ¿qué soy?, desde cada situación en la que se encuentra. El Dasein es el lugar donde los entes se manifiestan. Esto es,
donde se interpreta lo ente comprendido como tal o cual cosa. Esto es de justamente lo que he comentado previamente, ¿no? De que el hecho de estar abierto hacia sí mismo, el hecho de estar abierto, es lo que permite comprender lo otro de sí, es decir, lo otro, lo que el mundo precisamente, ¿no? Las cosas que aparecen en el mundo con su significado concreto. Y cómo ese significado nos interpela y nos suscita un comportamiento con respecto al significado que tenga lo comprendido ya. Y en ese juego es donde se realiza la esencia del ser humano, que está en juego en cada momento. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Este alejamiento pone de manifiesto la aversión por las filosofías que conciben al ser humano como un objeto o sustancia que posee ciertas cualidades objetivas o propiedades distintivas como la racionalidad, el lenguaje o el alma. Precisamente ideas como animal racional, yo corpóreo o criatura divina ocultan el ser más propio del Dasein. Al contemplarlo como algo cerrado, como un objeto, que tiene una serie de cualidades porfirianas, subjetivas, ¿no? Están homogeneizando la esencia del ser humano, presuponiéndolo como algo dado y unívoco, perdiendo así el carácter temporal, diferencial, histórico y abierto del ente que somos nosotros mismos en cada caso. Reconstructivamente hablando, podríamos decir que el Dasein es comercio entre un sujeto que está ahí y un objeto que está ahí. El Dasein es el ser de ese entre. Es decir, que justamente lo que está planteando Heidegger es que el Dasein es la relación entre el sujeto y el objeto. Y que para que exista algo así como sujeto y objeto hay una instancia anterior que de algún modo se está presuponiendo siempre y que justamente el hecho de presuponerla hace que quede oculta, ¿no? Esta instancia anterior al sujeto y el objeto es el ser, ¿no? El ser dado como Dasein, ¿de acuerdo? Porque el ser en Heidegger es una cosa muy complicada, es algo así como el acontecer histórico de los significados que se van dando a lo largo de la comunidad histórica de Dasein, ¿no? Pero bueno, aquí lo que nos interesa es esto, ¿no? De cómo Heidegger lo que está hablando es que el ser, el Dasein, es lo que está entre el yo y el mundo. Es decir, es el presupuesto que da lugar a la nivelación del yo como ente y del mundo como ente también. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Que es el Dasein se sitúa entre el sujeto yo y el objeto mundo. Esto es, no es alguien que esté allí o allá y sea así o asá, sino el estar mismo, aquí o allí, antes o después, que como entidad originaria permite dichas distinciones, justamente lo que acabo de comentar. El Dasein es el vivir de cada cual, es el emplazamiento ontológico, abierto y dinámico de las vivencias. Dasein a quien en su ser le va este mismo ser. Es decir, el Dasein es el ser, el ente abierto e histórico, en cuyo ser, es decir, en cuya existencia o en cuyo vivir, le va su ser, es decir, su propia esencia, su propia determinación óntica. La esencia de este ente consiste en su tener que ser. El que, la esencia de este ente, en la medida en que se puede siquiera hablar así, debe concebirse desde su ser, desde su existencia, ¿no? Desde su estar siendo. ¿Qué es pues el Dasein, el existir? Ser en el mundo, ¿vale? El Da, el ahí, del Sein, ser o estar, se configura como en el mundo. Si el Dasein es estar en el mundo, el análisis de Heidegger consistirá en un análisis de las estructuras fundamentales del modo de ser del Dasein, en tanto que ser en el mundo, en su cotidianidad, es decir, en sus quehaceres prácticos que le son familiares y comunes. Lo cotidiano del ser en el mundo es su experiencia y familiaridad con la de estar ahí presente o estar ahí a la vista, que es el término que utiliza Heidegger, Vorhandenheit, y estar a la mano, Zuhandenheit. Es de los pocos términos que he dejado en alemán, tenía el texto lleno de la traducción en alemán, pero bueno, me interesa, por ejemplo, el Da y el Sein, ¿no? Dasein, porque es un término que no se traduce, porque como es un término técnico que inaugura Heidegger
en Ser y Tiempo los traductores y los especialistas han preferido conservarlo como tal para conservar su especificidad ontológica, porque si se traduce por ser ahí como hace Gauss, pues ya se comete una especie de mala interpretación o estamos sujetos a malinterpretar el término, ¿vale? Y luego estos dos, ¿no? Vorhandenheit y Zuhandenheit. Bien, básicamente lo que tenemos que entender es que el estar ahí presente o el estar ahí a la vista es un modo de percibir los objetos, que es el modo de percibir los objetos como contemplación. Básicamente, cuando vemos un cuadro o cuando vemos, yo qué sé, las montañas o vemos las nubes, pues tenemos una relación con ese ente de Vorhandenheit. ¿Por qué? Porque están a la vista, están ahí, ¿no? Y los estamos contemplando, mirando. Bien, y en segundo lugar tenemos el modo de percibir los entes del mundo como estar a la mano, es decir, como Zuhandenheit. La Zuhandenheit es aquellos objetos que son útiles. Básicamente la relación que tenemos habitualmente con la mayoría de las cosas. Por ejemplo, con la calle, cuando caminamos sobre ella, con un coche, cuando lo manejamos, con un teléfono móvil, cuando estamos chateando, con, qué sé yo, con un bolígrafo, cuando lo cogemos y lo utilizamos para escribir, etcétera. Se trata de un trato manual, ¿no? Literalmente, Zuhanden, manual con los entes. Y seguimos. El Dasein se ve engolfado en el mundo circundante debido a sus ocupaciones, o en el mundo con los demás debido al trato con los demás. El modo de ser cotidiano consiste en estar volcado en las ocupaciones mundanas, operando con diversos útiles que existen por mor nuestra, que nos son accesibles y disponibles en tanto que sirven a nuestros proyectos, es decir, consiste en el ocuparse cotidiano. Dice Heidegger, estos modos de ser tienen el modo de ser de la preocupación, que aún está por caracterizar en detalle. Bien. Sin embargo, en la medida que el mundo se va abriendo significativamente, conforme lo experimentamos en cada caso, ocupándonos de lo que tenemos entre manos, supone dar la espalda a nuestro ser más propio, a saber, ocuparnos de nosotros mismos o hacernos cargo de nuestra propia existencia. Así pues, de lo que se trata es de analizar los existenciarios de la estructura ontológica fundamental del Dasein o ser en el mundo. Y dice Heidegger, el Dasein se comprende siempre a sí mismo desde su existencia, desde una posibilidad de sí mismo, de ser sí mismo o de no serlo. El Dasein o bien ha escogido por sí mismo estas posibilidades o bien ha ido a parar en ellas, o bien ha crecido en ellas desde siempre. El estar ahí en el mundo se caracteriza por su condición de arrojado, es decir, por el hecho de tener que batirse irremediablemente en medio de las posibilidades que han aparecido en la apertura al mundo. A esta estructura de comportamiento absorta en el ser en el mundo como posibilidad de existencia la llama facticidad. Sencillamente, el ser arrojado es todas aquellas condiciones sociales en las cuales hemos nacido y que no hemos decidido. Por ejemplo, el hecho de nacer en tal o cual país, uno no lo elige. El hecho de hablar tal o cual lengua, nadie lo elige. El hecho de nacer en tal o cual cuerpo, pues nadie elige previamente su condición genética, obviamente. El hecho de manejar uno u otro, yo qué sé, uno u otro deporte, manejarse en uno u otro, bueno, sería más voluntario. Vivir en una u otra casa, estar en una u otra familia, etcétera, etcétera. Es decir, son las condiciones fácticas que le acontecen al Dasein por el hecho de haber nacido en un mundo, ¿no? Son como sus condiciones de posibilidad materiales, entre comillas. Bien, seguimos. Heidegger nos explica que el estar siendo o aperturidad se articula mediante tres caracteres ontológicos del ser ahí, a saber, la disposición afectiva, la comprensión y la rede o articulación significativa. La disposición afectiva refiere a la tonalidad anímica constitutiva del encontrarse, es decir, a la afectividad puesta en juego en nuestro existir en cada caso, aquello que respondería originariamente a un ordinario ¿cómo te va? O ¿cómo te encuentras? Bien, seguimos. La comprensión señala las posibilidades del existir que salen al encuentro, aquellas que involucran de manera familiar o cotidiana al Dasein por su autocomprensión o sentido de ser como posibilidad,
es decir, la posibilidad de elegir o no tener un trato cotidiano con lo que hay y de hacernos cargo de nosotros mismos a través de lo que estamos haciendo mediante la ocupación, y se concreta y explicita como interpretación. Por último, la articulación significativa o habla es el modo en que la experiencia se organiza y estructura significativamente, es decir, consiste en el manejo de significados en base a un horizonte de remisiones que se desarrolla en cada caso. La unidad cooriginaria y articulada de estos tres existenciarios constituye el seren o experiencia del mundo o posibilidades de ser intramundanas. Cabe decir que esta estructura triádica de la sorge, ¿no?, del cuidado, que es, pues, como hemos dicho, la disposición afectiva, la comprensión y la articulación significativa, estos tres elementos están presentes universalmente y desde siempre en el ser humano. Es decir, el ser humano se constituye, se caracteriza, su esencia consiste en poner en juego estos tres elementos. ¿Vale? Esto es una de las cosas que inaugura Heidegger y que son innovadoras y creo que también son muy certeras, ¿no? Son bastante clarividentes. Bien, seguimos. Esto se refleja en el estar siendo y tener que hacer algo con nuestras propias posibilidades a través del proyecto que seamos en cada caso. Somos el proyecto porque el Dasein es posibilidad de ser un abanico de posibilidades en cada caso. Esto implica que el ser del Dasein consiste en ser indeterminado, en no estar determinado de antemano, puesto que su forma de ser es precisamente ser en cada caso sus propias posibilidades. Es decir, el Dasein se comprende como proyecto desde y sobre la posibilidad que es. Esto entra en contradicción con la idea de facticidad. Es decir, nosotros pues nacemos en un cuerpo determinado, en un país determinado, en una lengua determinada, con su cultura determinada, con sus prejuicios determinados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos definimos por eso, sino que el Dasein se define por lo que haga con eso, o lo que decida hacer con lo que tiene, o lo que decidas hacer con sí mismo. Es decir, que no vale decir, no, es que como yo nací así, yo soy así. No, tú eres así porque tú decides ser así. Es decir, que la posibilidad de ser es la condición última de libertad. Y eso es consustancial al Dasein. Y si eliges no elegir, pues es una elección también. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos. Vale. Algo de lo que advierte pronto Heidegger con respecto a esto es la huida de sí mismo. Bien, la absorción en el uno y en el mundo del que nos ocupamos manifiesta una especie de huida del Dasein ante sí mismo como poder ser sí mismo propio. Esto significa que el Dasein rehúsa la posibilidad de la responsabilidad de elegirse a sí mismo como proyecto de su propio existir. Es decir, el Dasein elige no hacerse cargo de sí mismo y se aboca al olvido de su propio ser. Esto da lugar al estado de caída. En alemán es Verfallen. Bien, la caída es la determinación existenciaria del Dasein en que se elige a sí mismo no eligiendo. Es decir, deja que el mundo decida por él, marcando el curso de sus acontecimientos. Se entrega constantemente a sus determinaciones, esquivando su ser más propio. El estado de caída en el mundo designa el absorberse en la convivencia regida por la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad. Es decir, vivir la vida impropia del sé o el uno, das Man. Este sé, entre comillas, es él. Se dice, se hace, se dice así, se hace de esta determinada manera y no como la haces tú. Se escribe de esta manera porque la caligrafía dice que se escribe de esta manera y no de la que tú estás haciendo. Se camina como se camina, ¿no? Es decir, es una especie de forma impersonal de comportarse con respecto al mundo que permite al Dasein, digamos, ocultarse entre la masa. No elegir ser libre y ser auténtico, sino ocultarse entre la masa. Pasar desapercibido como uno más. Ese es este Das Man. Bien. En esto consiste el modo de ser impropio del ser en el mundo cotidiano. El habla
en el modo de ser impropio caracterizado ónticamente por la caída es la habladuría. Es decir, hemos dicho que la articulación significativa es algo constitutivo del ser humano, del Dasein, perdón, y esta articulación significativa, este habla, esta rede, cuando se da de manera impropia, es habladuría. Es decir, la habladuría es los rumores, ¿no? Ah, pues yo he escuchado que, yo he oído que, a mí me suena que, ¿no? Es decir, nunca hablamos con conocimiento de causa por nosotros mismos, sino que siempre hablamos por boca de otro, ¿no? Estamos repitiendo lo que hemos oído, lo que se dice, lo que se hace, cómo se interpretan las cosas, y no tenemos una corroboración desde nuestra propia experiencia y desde nuestra propia capacidad de lo que son las cosas, sino que hablamos por boca de ese dasman, ese otro, etcétera. La habladuría consiste en las formas hegemónicas o más habituales de interpretar los fenómenos. El hablar como se habla, en hablar de oídas, en hablar de lo que no se ha tratado u ocupado directamente. Bien, la comprensión en el modo de ser impropio de la caída es la curiosidad. La curiosidad, o avidez de novedades, que es como lo traduce Rivera, consiste en la imposibilidad de ocupación con los entes de manera duradera. Consiste en una distracción constante, en definitiva, de ser un nómada que observa en la distancia los útiles y las posibilidades de ocupación con ellos. Es decir, la curiosidad consiste en estar a todo y no estar a nada, ¿no? En estar como pendiente de lo nuevo, de aquello que va a suceder, etcétera. Es decir, no consiste en no centrarse exclusivamente, es decir, no estar centrado en lo que uno debe hacer para hacerse cargo de sí mismo, sencillamente. Bien, la ambigüedad consiste en el estado anímico en el que comparecen los asuntos que ocupan el Dasein cotidiano, caído, es decir, se trata de la indiferencia, del término medio o falta de implicación con nuestro propio vivir. Es decir, que la disposición afectiva, cuando se da de manera impropia, se da como indiferencia o apatía, ¿no? Que es el estado más común, ¿no? Siempre estamos en un estado de tranquilidad, normalidad, de que nada nos afecta en demasiado, sino que nos mantenemos en una cierta neutralidad anímica con respecto a lo que nos rodea. Que por otra parte, pues, no se puede estar siempre muy triste o muy contento, siempre hay que estar en una especie de laguna tranquila, ¿no? A nivel afectivo. Bien, seguimos. Dichos procesos de alejamiento o distanciación del trato originario, en primera persona, consigo mismo y con lo ente, se denomina nivelación. Esta frase es importante, a ver si la puedo explicar brevemente. Imaginemos que yo qué sé, me caigo y me lesiono porque me rompo un tobillo, ¿no? Imaginemos. Bien, pues esa experiencia de haberme lesionado cayéndome y torciéndome el tobillo, ¿cómo la comunico yo a una tercera persona, no? Porque a mí me llevan al hospital y me hacen una serie de pruebas y tal. Y yo estoy en camilla y entonces viene, pues yo qué sé, mi pareja o viene mi familia y me preguntan, ¿qué te ha pasado? Y entonces yo le digo, me he torcido el tobillo. Bien, ese me he torcido el tobillo, que es una proposición simple, ¿no? Un sujeto, un verbo, un predicado, ¿no? Yo me he torcido el tobillo. Bien, está nivelando, está, digamos, limpiando, rasurando, está cortando una experiencia que es mucho más compleja, que es el hecho de, pues, ¿cómo lo puedo explicar? Yo estaba caminando por la calle, escuchando música, pensando en, yo qué sé, en el árbol tan bonito que tengo delante, y de repente me he despistado, había un bordillo que no he visto y entonces yo pues he caído mal, he pisado mal, mi tobillo ha hecho crack, yo me he caído al suelo, he empezado a sentir miedo, a sentir angustia porque me he roto el tobillo. Es decir, toda esa experiencia, todo ese abanico tan amplio de sucesos que han acontecido en instantes al Dasein se nivela, es decir, se corta a través de las proposiciones como me he roto el tobillo o me he torcido el tobillo. Es decir, es una manera de pasar de la experiencia compleja de lo que nos sucede a el lenguaje, las proposiciones comunicables que hacen comprensible a los otros lo que nos ha sucedido. ¿De acuerdo? Eso es la nivelación. Espero que se haya comprendido mínimamente. En tercer y último,
aunque lógicamente primario y en contraposición al modo de impropio de ser del Dasein, existenciario que surge de la salida de la caída mediante la llamada de la conciencia es el poder ser. Bien, la angustia, Angst, es la disposición afectiva que nos coloca ante la libertad radical que somos, esto es, ante la pura indeterminación que nos conforma, ante la posibilidad de elegirse como proyecto. La angustia nos conduce a la comprensión de la apertura o posibilidad indeterminada de ser que somos, es decir, hace patente nuestro poder ser nuestra propia libertad. Es decir, la angustia va a ser, en Heidegger, la disposición afectiva que ha sido disparada por la conciencia para darnos cuenta de que no somos nada, y en la medida en la que no somos nada, tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad y tenemos casi el deber de decidir qué hacer con nosotros mismos. Es decir, porque si ya somos algo de antemano, es decir, si la esencia del Dasein está definida, ya no podemos elegir, ¿no? Porque entonces, si yo digo que soy racional, ya estoy condenado a ser eso, no puedo ser no racional. No sé si me estoy explicando. Es decir, que la esencia del Dasein está vacía, porque precisamente eso es la posibilidad, la condición de posibilidad de decidir lo que queremos ser. Bien, pero esto solo se hace patente, solo se hace consciente, vamos a decir así, cuando aparece la angustia. La angustia es aquello que nos permite ver que no somos nada, y en la medida en la que no somos nada, podemos serlo todo lo que decidamos ser, entre comillas, ¿no? Bien, a este modo de ser auténtico del Dasein, Heidegger las denomina resolución y estar vuelto hacia la muerte, ser para la muerte. Aquí podemos vislumbrar el poder ser como la estructura temporal previsora o anticipativa de lo que es en cada caso en un horizonte de sentido, lo cual supone una primacía ontológica con respecto a otros éxtasis, el haber sido, el pasado y la presentación o el presente, por albergarlos alguna vez en él implícitamente. Es decir, que el modo de ser temporal preeminente en el Dasein es el futuro. Es decir, lo que nos determina en última instancia es nuestro poder ser, lo que podemos ser en el futuro. Es decir, que el futuro es la temporalidad que determina, que nos pone ante nuestro más propio poder ser. Es decir, si uno se encierra en el pasado, pues no estará mirando a su más propio poder ser. Si uno mira hacia el futuro, sí. Pero claro, ¿qué pasa? Que en el futuro está la muerte. Entonces ahí entra el problemita, ¿no? El problemita de Heidegger. Bien. No obstante, estos tres éxtasis acabarán imbricándose mutuamente en el ser en el mundo. El existenciario que comprende la actividad de este poder ser es la existencialidad. El Dasein tiene una primacía ontológica frente a todo ente, como el ente que es en la posibilidad de existencia. La hermenéutica cobra, en cuanto a interpretación del Dasein, un tercer sentido específico, filosóficamente hablando el primario, el sentido de una analítica de la existencialidad de la existencia. Bien, cosas de Heidegger. La existencialidad muestra al Dasein en su más propio poder ser. A ver, la existencialidad, es que claro, es que esto es un problema de traducción. Vamos a ver. En Heidegger hay existenciarios que básicamente son categorías ontológicas del Dasein, y hay existenciales, ¿no? Que son categorías ónticas del Dasein. ¿Qué pasa? Que Rivera lo cambió. Es decir, que con José Gauss todo el mundo sabía lo que era un existenciario y lo que era un existencial, que básicamente la diferencia es que uno refiere a la ontología y otro refiere a lo óntico, pero Rivera lo cambió. Y Rivera tradujo existencial por existenciario y existencialen por existencial. O sea, lo puso al revés. Justamente como Gauss lo había dicho, pues lo puso al revés. Problema, pues que todo el mundo se había acostumbrado ya a llamar existenciario a las categorías ontológicas del Dasein, y vino Rivera y lo cambió. Y a día de hoy, pues se maneja la traducción de Rivera, pero se sigue conservando la traducción de Gauss solo en este sentido, solo en lo que refiere a lo existenciario y lo existencial. En fin, curiosidades. La existencialidad muestra el Dasein en su más propio poder ser, comprendiéndose a sí mismo como la posibilidad de la sorge, del cuidado, viniendo hacia sí mismo como proyecto. La anticipación de sí constituye la temporalidad por excelencia del modo propio del ser del Dasein. Aquí se descubre a sí mismo como apertura proyectada de posibilidad de ser
que interpreta y se ve interpelado, bien sea sobre lo a la mano, bien sobre los demás, atendiendo a la significatividad, a su afectividad, etc. En este modo de ser auténtico, es decir, de ser sí mismo por mor de sí mismo, la disposición afectiva se da, como hemos visto, como angustia, la articulación significativa a su vez se conforma como discreción o reserva, y la comprensión se da en cuanto a proyectar, que son las categorías opuestas a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? De la habladuría, la curiosidad y la avidez de novedades, pues aquí tenemos los opuestos del ser propio, que serían la angustia, la discreción, ¿no? El ser callado, el ser discreto, y la proyección, la capacidad de hacerse cargo de sí mismo, en definitiva, y de comprender que el mundo no es más que nosotros mismos y que nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Y que somos esa relación, justamente. De este modo, el modo de ser del Dasein es propio, es decir, él es sus posibilidades y no permite que el mundo elija por él. Y nada, pues hasta aquí tengo escrito. Así que nada, espero que les haya servido un poco como mapa o como entretenimiento o como, qué sé yo, un modo de recordar a Heidegger de otro modo, porque claro, aquí cada uno lo cuenta a su manera y cada uno tiene su modo de interpretarlo, obviamente. Pero bueno, así que nada, espero que les haya gustado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos veremos en próximos episodios y nada, un saludo y hasta la próxima.